Lo que están por escuchar es una historia antigua. Tiene casi 15 años a estas alturas, y hasta el día de hoy sigue siendo probablemente el evento más inexplicable en toda mi vida. Aquellos que lo presenciaron rara vez, si es que alguna vez sucedió, hablan de ello. Después de todos estos años, sigue vigente y todavía no estoy seguro de qué hacer con este relato, así que pensé que publicarlo aquí podría ser un lugar bueno para obtener algunas respuestas. Estaba en sexto grado en ese momento, pero mi recuerdo de ese día es tan realista como ahora lo es para mi consternación. He sufrido pesadillas intermitentes desde entonces y es posible que nunca sepa realmente del verdadero alcance de mi bienestar mental. Comenzó como cualquier otro día, conmigo caminando malhumorado para tomar el autobús escolar y casi perdiéndolo como es normal. Era entonces mediados de septiembre, con vientos templados y una calidez reconfortante con fama de principios de otoño. El lugar en el que crecí fue un pequeño pueblo del medio oeste en el centro de los Estados Unidos. Toda la escuela tenía quizás solo 200 niños en los grados del primero a octavo y mi autobús solo trajo alrededor de 20 o 30 de nosotros. Mis amigos Scott y Lamar se subieron a la segunda parada y los tres discutimos sobre las cartas de Yu-Gi-Oh durante la mayor parte del camino a la escuela. Tal vez la mayor parte de esto sea irrelevante, pero creo que es importante enfatizar lo aburrido y rutinario que comenzó todo este día. Eso hizo que lo que sucedió después fuera aún más extraño. No fue hasta el almuerzo de ese día que finalmente sucedió algo. Yo me reuní con Scott, Lamar y algunos de nuestros otros amigos. Después de comer formamos un grupo y salimos al césped a jugar fútbol. El estilo que lo jugábamos se conocía como Smear the Deer, y ciervo en realidad es una palabra diferente a lo que rima y puede hacer que me cancelen por decirlo hoy en día. Para aquellos que no lo saben, básicamente era fútbol americano, pero con un toque más juvenil. Alguien simplemente pateaba la pelota y quien quiera que lo consiguiera corría sin rumbo mientras rezaba al buen señor arriba, mientras todos los demás intentaban destruirlo. Como pueden imaginar, esto generó muchas peleas y muchos de nosotros fueron suspendidos a lo largo de los años. Sin embargo, seguimos jugando porque éramos niños tontos en la escuela. Así que en ese momento uno de los niños lo pateó y este niño llamado Roberto lo atrapa. Él dio 3 pasos antes de ser golpeado por 5 niños entre risas y muecas de dolor de todos los demás. Las cosas continuaron así durante un tiempo y en algún momento Kale recibió el balón. Kale era el mejor en términos de distancia, pero saber en qué dirección iría era una incógnita. Así que Kale comienza y observamos cómo se elevaba hacia la izquierda y se adentraba en el bosque. Nuestra escuela estaba en medio de un gran campo y el campo de fútbol improvisado estaba justo al lado del bosque que lo rodeaba a unas 200 yardas. ¡Buen trabajo, Kale! ¡Eres un idiota! Otro niño se burló llamado Preston. Kane solo se rió y le hizo una mueca mientras corría hacia la línea de árboles para recuperarse. Preston lo alcanzó un momento después y lentamente comenzó a buscar en el bosque mientras el resto de nosotros esperábamos. Observé mientras miraba a su alrededor y de repente se congeló. Todo su cuerpo se puso rígido como una tabla y se quedó ahí mirando durante 10 segundos antes de que alguien finalmente le gritara que se diera prisa. Pero Kale, nuestro amigo, no se movió ni reaccionó ante el insulto de ninguna manera. Pasaron otros segundos antes de que se volviera lentamente para mirarnos. Fue entonces cuando me di cuenta de la expresión boquiabierta y los ojos abiertos en su rostro. «Oye, Kale, ¿acaso te cagaste en los pantalones o algo así?», dijo otro niño llamado Carlos con una risa, pero la expresión de Kale no vacilaba. Luego miró rápidamente hacia el bosque. Una fracción de segundo más tarde y cayó sobre su espalda, gateando hacia atrás y murmurando frenéticamente. «No bromees, vamos, basta de esa jodida broma». Fue recibido con un coro de risas de los demás sin detenerse en absoluto, que él caminó rápidamente de regreso a la escuela sin decir una palabra más. Los demás hicieron bromas y se rieron, pero su reacción realmente me inquietó. El horror en su rostro parecía genuino y nunca lo había visto así.
Kale era del tipo que nunca parecía tener miedo de nada y verlo reaccionar como lo hizo era francamente preocupante. Scott y yo nos acercamos en silencio al que había ido anteriormente Kale, ambos ahora un poco vacilantes. El resto del grupo ahora se había quedado mayormente en silencio, con solo una conversación en voz baja detrás de nosotros. Una vez que llegamos a la arboleada, miramos lentamente hacia adentro. Vi la pelota de fútbol casi de inmediato, solo a unos 10 metros dentro, pero no había señales de nada fuera de lo común. Había estado en esa área de bosque cientos de veces antes y nunca veía nada diferente. No había nada obvio que hubiera asustado a Kale de esa manera, pero aún así se sintió que me erizaba el vello de la nuca. Fue una sensación realmente extraña, pero me encogí de hombros. Ignorando a todos los demás, entré para agarrar la pelota. Tan pronto como mi mano la tocó, algo cambió. Todavía no he encontrado la mejor manera de describir esto, pero lo más parecido es como cuando un avión se despresuriza. Mis oídos se taparon y mi equilibrio desapareció por una fracción de segundo. Fue la sensación más extraña y me golpeó completamente de la nada. Después de hacer una pausa por un momento para confirmar que no estaba a punto de desmayarme o algo así, agarré la pelota y me levanté. Tan pronto como lo hice, sentí algo en la nuca. Era aire caliente entrando en ondas rítmicas y rancias, como si alguien estuviera literalmente respirando en mi nuca. Me di la vuelta y el corazón de repente se aceleró en mi pecho. No había nadie detrás de mí aparte de Scott de pie y algunos otros chicos mirándome inquieto. ¿Estás bien, amigo?, preguntó Scott. A decir verdad, no sabía si lo estaba o no o cómo explicar lo que acababa de suceder, pero asentí de vuelta de cualquier manera. Una parte de mí se preguntaba si era solo ansiedad o algo así, pero realmente no sabía qué pensar. Sin embargo, cuando era un niño en la escuela secundaria, admitir el miedo era un suicidio social y no era algo que estaba a punto de hacer. Oye, Scott, ¿acaso no viste nada detrás de mí?, dije, pero él solo me dirigió una mirada curiosa. Negativo, amigo, ¿por qué? Estaba claro para mí que no estaba mintiendo, además estaba parado demasiado lejos como para haber sido él quien me estaba molestando de alguna manera. Yo no había escuchado pasos detrás de mí y si hubiera sido él, entonces los montones de hojas en el suelo habrían sido un claro indicio. Con un escalofrío incierto, me encogí de hombros lo mejor que pude y los dos regresamos con los demás con la pelota. No jugué mucho después de eso, ya que mi mente me convenció de repente que algo andaba muy pero muy mal, pero no podía saber qué era. Se sentía como si alguien nos estuviera mirando, bien escondido entre los árboles. Eventualmente decidí a buscar a Kale, pero la campana sonó antes de que pudiera encontrarlo. Matemáticas era mi siguiente clase y pasé la mayor parte tratando de olvidar ese sentimiento de nerviosismo y calmarme. Las cosas continuaron como de costumbre, pero después de unos 20 minutos sentí que necesitaba orinar. La maestra me dejó ir al baño y agarré mi pase de su escritorio cuando salí del salón de clases. Mientras caminaba por el pasillo noté que afuera se había oscurecido repentinamente. No lo suficientemente oscuro como para parecer noche, pero oscuro como un espeso encapotado de nubes. Dado que el sol había estado brillando intensamente durante el almuerzo, también encontré esto un poco extraño, pero no pensé mucho más en eso. Como se mencionó anteriormente, nuestra escuela era pequeña en términos de estudiantes y profesores, por lo que, por supuesto, el edificio en sí no fue una excepción. Tenía solo alrededor de 7,000 metros cuadrados o alrededor de 2,000 metros más pequeños que el Walmart promedio. Estaba justo en las afueras de nuestra ciudad natal y aproximadamente a media milla de la estación de policía local. Las luces parpadearon cuando estaba en el baño lavándome las manos. Una vez más, esto no era algo súper inusual, ya que la escuela era vieja y propensa a sufrir accidentes eléctricos ocasionales. Estos se estabilizaron un momento después y regresé al pasillo. Tan pronto como salí del baño, me congelé. La ventana exterior se había vuelto mucho más oscura que antes, como si de repente fuera la mitad de la noche. Mi pensamiento inicial fue:
¡Genial! Un eclipse solar. Pero cuando alguien salió de la oficina, ese pensamiento se evaporó por completo. Un hombre de mediana edad se apresuró en el pasillo, trepó a las puertas delanteras y las cerró rápidamente. Era el director de nuestra escuela y cuando se volvió hacia mí, que estaba en el pasillo detrás de él, vi un horror inigualable grabado en su rostro. Vamos, chico, vuelve a tu clase ahora. Dile a tu profesor que no los deje salir. Dile al profesor que tenemos código plata. Mi corazón se hundió cuando escuché las palabras y me di cuenta de la seriedad mortal en su voz. Sin decir una palabra, corrí de regreso al salón de clases, abrí la puerta y me metí dentro mientras echaba un último vistazo detrás de mí. Todo el entorno parecía haberse volcado en un instante. Algo andaba muy pero muy mal. La maestra Smith me regañó en un tono molesto cuando volví a entrar. Me aparté de la puerta y la miré fijamente con su expresión que parecía cambiar lentamente de enfadada a visiblemente preocupada. «Maestra, tenemos código plata», murmuré. Los ojos de la señorita Smith se abrieron como platos. «¡Oh, santo cielo, chicos! ¡Cierra la puerta! Todos, por favor, vayan a la esquina ahora», ella ordenó rápidamente. Los estudiantes hicieron lo solicitado, llenando rápidamente la esquina y fuera de la vista desde la puerta. Yo cerré la puerta y la señorita Smith corrió hacia mí para asegurarme de que estaba segura. Después de lo cual volvió corriendo a su escritorio, marcó algunos números en el teléfono de su escritorio y habló. Su voz resonó por el intercomunicador reiterando la orden de cierre para todos los demás en la escuela. Todos se apretujaron en las esquinas, fuera de la vista de la puerta. Toda la clase se agazapó como lo habíamos practicado muchas veces antes. Una vez ahí, la señorita Smith apagó las luces y todo quedó en un silencio inquietante. Los siguientes momentos escuchamos los débiles sonidos de las aulas de al lado, probablemente haciendo lo mismo mientras todos conteníamos la respiración. La mayoría de los niños estadounidenses probablemente saben que el código plata es la alerta nacional que se da para un tirador activo. Cualquiera que haya asistido a una escuela de los Estados Unidos probablemente recuerde practicar los simulacros de encierro en un momento u otro. Básicamente toda la clase simplemente cierra las puertas y se esconden en una esquina. La única defensa es la puerta cerrada y la esperanza de que cualquier peligro que haya afuera no pudiera entrar. «¡Hey, Eric! ¿Qué viste allá afuera?», una de las chicas de mi clase me susurró. La señorita Smith nos hizo callar a los dos antes de que pudiera responderle. Yo reflexioné sobre la pregunta en silencio mientras todos esperábamos. Los sonidos de las otras aulas pronto se silenciaron también. Toda la escuela quedó completamente silenciosa mientras todos esperábamos como peces atrapados en un barril. Cuanto más pensaba en la forma en que reaccionó el director, menos sentido tenía. No había visto nada que indicara un tirador activo y asumí que lo había hecho. Aún así no tenía explicación de cómo las cosas habían vuelto tan oscuras de repente. No era como si un tirador en la escuela pudiera afectar el clima y las ventanas eran demasiado grandes como para alguien que las cubriera tan rápido. Algo muy grande y diferente estaba sucediendo allá afuera. Las luces del pasillo se apagaron unos minutos después, dejándonos solos en el silencio y en completa oscuridad repentina. Incluso las ventanas del salón de clases no mostraban ninguna luz más allá. La oscuridad se volvió tan espesa que apenas podía ver mi propia mano frente a mi cara. Permanecimos así durante varios minutos antes de que ocurriera una calamidad repentina. Sonaba como la rotura de un cristal y el crujido de metal. Mi corazón latía en mi pecho en ese momento y los sonidos ahogados de llantos y gemidos de los otros estudiantes me rodearon. La señorita Smith nos hizo callar a todos, haciendo todo lo posible por mantener el orden. En ese momento, mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y podía ver a la señorita Smith mirando a través de las ventanas laterales de la puerta. Todo quedó en silencio una vez más, pero un malestar persistente duró varios minutos. De repente, la señorita Smith jadeó audiblemente y se alejó de la ventana. Yo vi llevarse su índice a los labios y pude ver las lágrimas brillando en sus ojos.
De repente, la habitación comenzó a lentamente iluminarse. Pensé que la energía estaba volviendo cuando me di cuenta de que la luz en realidad provenía en algo en el pasillo. Era una efervescencia brillante con un tono rojizo muy leve que brillaba suavemente. La luz parecía parpadear muy levemente como la luz de un flash perdiendo potencia, pero de alguna manera diferente. Han pasado varios años desde que traté de replicar esa luz usando varias otras fuentes de luz, pero nunca lo he logrado del todo bien. No fue una linterna o una llama abierta la que produjo la luz. De eso estoy seguro y no puedo decir con certeza qué fue. Fue algo mucho más orgánico. De repente surgió un sonido junto con él, sonando como pasos húmedos y blandos, como si alguien estuviera caminando penosamente a través de un pantano. Este se acercaba más y la luz se hizo más brillante. En unos segundos parecía estar directamente afuera de la puerta del salón de clases y literalmente pude sentir que los otros estudiantes contenían la respiración. Un ligero golpe golpeó la puerta y ninguno de nosotros se atrevió a hacer ni siquiera un sonido. La manija de la puerta empezó a moverse lentamente, pero desde nuestro punto de vista ninguno de nosotros podía ver quién o qué estaba al otro lado. La luz parecía titilar y cambiar de intensidad afuera, brillando de un color azul y verde a través de las ventanas en variaciones alteradas. En este punto, todos estábamos agazapados perpendicularmente a la puerta, lo que significaba que la luz no podía alcanzarnos mientras permaneciera afuera. Como niños, solo podíamos escondernos ahí y rezar en silencio para que lo que fuera que estaba generando la luz no entrara. Por algún milagro, este ser o esa cosa no entró y varios segundos después la manija se detuvo. Luego los pasos se alejaron y la luz se desvaneció. El alivio fue palpable, pero no duró. Tal vez un minuto más tarde, un grito repentino, estridente y ensordecedor resonó por el pasillo. Uno que fue interrumpido en su vértice. Los sonidos de una ligera escaramuza siguieron con golpes y más golpes. Terminó en segundos y volvió al incómodo silencio. Siguió así durante horas, conmigo y en los otros estudiantes escondidos en la oscuridad. Oímos más gritos y otros ruidos en ciertos puntos, pero lo que fuera que estaba ahí nunca volvió a nuestra puerta. En algún momento la oscuridad exterior finalmente cedió y parecía que el sol comenzaba a salir. Sé que ese no fue el caso porque mi reloj de pulsera me dijo que era justo antes de las 5 p.m. Esto parecía reafirmar que el descubrimiento fue el hecho de que el sol todavía estaba en lo alto en el cielo y no cerca del horizonte como todos pensaban. Unos minutos después surgieron los sonidos de las sirenas de la policía. Docenas de policías e incluso el equipo SWAT invadieron el edificio poco después, sacándonos a todos de habitación en habitación. La sensación de alivio fue indescriptible cuando nos sacaron, pero no sin un mínimo de confusión. Varias ventanas y puertas se hicieron añicos y partes de los pasillos también se dañaron. Partes de los pasillos incluso parecieron derretirse. Algunos de los casilleros estaban desplomados y deformados, como si un calor intenso se hubiera concentrado en ellos. No sé cómo eso fue posible sin provocar un incendio, pero aparentemente eso fue lo que sucedió. Una vez que finalmente salí, encontré a mis padres esperándome junto con mi hermana mayor. Ellos me abrazaron más fuerte que nunca, mientras docenas de otras familias a nuestro alrededor hacían lo mismo. Detrás de nosotros noté que la policía separaba la escuela con barreras y cinta adhesiva como si fuera una escena activa del crimen. Yo le pregunté a mis padres sobre lo que había sucedido, pero ellos no dijeron mucho. Regresamos a casa y permitimos que la policía realizara su respectiva investigación. Y fue entonces cuando todo se volvió mucho más oscuro y siniestro. Más tarde ese día comencé a sentir náuseas y procedí a vomitar durante el resto de la noche. El dolor de cabeza que tuve entonces fue con mucho el peor que he experimentado. Al principio mis padres pensaron que era una secuela del trauma, hasta que algunos de los otros padres dijeron que les había pasado lo mismo a sus hijos. No lo podían creer.
Y antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, apareció un grupo de tipos con equipo de riesgo biológico. Me hicieron un montón de pruebas y me dijeron que mantuviera la calma. Mis padres y mi hermana fueron separados de mí y no los vi durante varios días después. La preocupación obvia era que yo y los otros chicos que se sentían enfermos habíamos contraído algún tipo de virus, y con los eventos anteriores en la escuela la gente estaba preocupada de que fuera algún tipo de ataque terrorista con armas biológicas o cosas así. Afortunadamente me desperté al día siguiente sintiéndome mucho mejor. El personal médico continuó realizando pruebas, pero todo parecía relativamente normal. Finalmente descubrieron que nuestra enfermedad no se debía a un agente viral, bacteria o moho, sino a la exposición a la radiación. Afortunadamente no fue suficiente como para causar un daño grave a largo plazo, pero obviamente explicarlo era otro asunto completamente diferente, uno que todavía queda por resolver. Nuestra escuela en Texas estuvo cerrada durante casi un mes después de este evento, lo que en ese momento fue una noticia fantástica para mí. Una vez que finalmente se nos permitió regresar a la escuela, no nos dieron ninguna explicación y básicamente esperaban que olvidáramos cualquier cosa que hubiera sucedido. Debo recalcar que nunca hubo reportajes, ni entrevistas, ni artículos de ningún tipo. Es como si todo el asunto nunca hubiera sucedido, y si no fuera por los recuerdos de quienes lo vieron, no habría ningún registro en absoluto. Kale, el mismo niño de antes, no se presentó a su clase de inglés inmediatamente después del almuerzo. Durante un tiempo la gente murmuró que tenía algo que ver con el encierro y diablos. Tal vez sí que tenían razón, pero dudo que lo sepamos ahora. No lo he vuelto a ver desde aquel día ya hace 15 años y no es el único. El director de nuestra escuela, el mismo tipo que había visto en el pasillo junto con uno de los conserjes de la escuela, también desaparecieron. Nunca más fueron vistos. La policía no encontró cuerpos ni evidencia de secuestro o conflicto físico. Al menos no que estuvieran dispuestos a admitir públicamente. No hay certificados de defunción para ninguno de ellos, y los tres simplemente figuran como desaparecidos, y dudo que eso vaya a cambiar pronto. Yo he interrogado varias veces a mis padres sobre esto y afirman que todo lo que la policía les dijo fue que un fugitivo peligroso había irrumpido en la escuela ese día. Sí, como lo escuchan, un fugitivo peligroso que aparentemente era capaz de invocar eclipses, derretir casilleros y arrancar puertas de metal de sus bisagras, sin mencionar todo el asunto de la radiación también. Sin embargo, no hay registro de un eclipse solar en ese día y he buscado en todos los lugares en los que puedo pensar. No se nos permitió acercarnos a la escuela durante semanas. Los policías seccionaron las calles que conducían a él mientras que otros patrullaban los bosques circundantes. En varias ocasiones vimos tipos en Suburbans negras y camionetas de carga conduciendo por ahí, pero nunca se identificaron normalmente. Escuché a mis padres hablando en ese entonces y recuerdo que mi papá le dijo a mi mamá que no creía que la escuela volviera a abrir. Dijo que no sentía que la policía estuviera realizando una investigación de rutina y le dijo que todo parecía más un encubrimiento que una escena del crimen en sí. También hablé con otras personas que estuvieron ahí ese día y obtuve todo tipo de respuestas mixtas. Lamar parece pensar que fuimos atacados por extraterrestres, mientras que Scott parece pensar que toda nuestra escuela cayó en una dimensión separada por un periodo de tiempo. Tal vez haya una explicación lógica y aburrida para todo esto. Sin embargo, todavía tengo que hallarla. Teniendo en cuenta el secreto, la falta de cobertura y la forma en que se comportaron las autoridades, diré que es seguro concluir que algo fuera de lo común sucedió ese día. Pero es posible que nunca sepamos oficialmente qué fue. Fuera lo que fuera, creo que Kane lo vio y creo que esa fue la razón por la que se ha ido. Por la que ya no existe. Cuando finalmente la escuela reabrió, nunca se sintió igual. Terminamos ese año, pero no fue sin incidentes. Varios estudiantes que conozco afirmaron haber visto cosas que no podían explicar en ese edificio. Todo desde fantasmas y demonios hasta animales salvajes.
Maldición, algunos estudiantes incluso sufrieron crisis nerviosas y ataques de pánico mientras estaban en la vieja escuela. Incluso se da al menos una chica que pasó algún tiempo en una sala psiquiátrica después. Tal vez la mayor parte podría atribuirse al trastorno de estrés postraumático relacionado con el encierro, o tal vez había algo mucho más siniestro en juego. Pesadillas y ataques de parálisis del sueño me siguieron durante años después de ese evento y todavía los tengo de vez en cuando, incluso ahora. No sé cómo describirlos, pero no se los deseo a nadie. Siempre tuve la esperanza de que algún día sería capaz de mirar hacia atrás en este evento en retrospectiva y comprender que solo daba miedo porque era un niño. Tal vez porque me imaginaba algo que no entendía. Todavía no puedo decir qué pasó después, pero no puedo evitar sentirme más preocupado ahora que entonces. Sí, de niño la vida sigue y te olvidas, pero como adulto terminas pensando en ello una y otra vez hasta que te das cuenta de algo preocupante. Nosotros, como humanos, establecemos estos sistemas, formas de vida y zonas de confort, pero hay cosas que pueden estar más allá de la vida humana, cosas extrañas que eludirán todos. Cosas que están mucho más allá de nuestro entendimiento humano, contra las que tenemos poco poder. Y ellos a veces se muestran a primera mano enfrente de nuestras narices. Pero eso es algo que el gobierno quiere ocultar. Pero yo sé lo que vi. En ese momento, en los pasillos, en esa escuela, algo no humano estaba recorriendo los pasillos. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.